¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? De nuevo nosotros aquí para compartir con cada uno de ustedes en el programa Alto Vuelo TV. Gracias por elegirnos, pero por supuesto, como siempre, aquí estoy bien acompañado por mi buen y querido hermano César Alberto. ¿Cómo estás, César? Hola Pedrito, bienvenidos a todos al programa Alto Vuelo TV. Un gusto nuevamente comenzar y arrancar con este programa Alto Vuelo TV para toda la familia, para todos los televidentes de Ñande Yarañé. Estamos nosotros, por supuesto, en el canal 25 de la grilla de Tigo y 472 en la grilla de IPTV Copaco. Y por si todo eso fuera poco, podés bajar la aplicación de Ñande Yarañé desde Play Store. Ahí está un icono blanco y ahí entras, bajas la aplicación y podés ver en vivo todo lo que ocurre en el canal Ñande Yarañé. Pero hoy tenemos un invitado de lujo especial, un hombre de Sí, señor. Dios. Así es que, César, esto es No. una visita, pero de lujo. César. Estamos arrancando, pero con fuerza, estamos despegando, realizando vuelos realmente con fuerza con un gran amigo nuestro, cantautor, gran servidor, gran misionero, nada más y nada menos que el amigo Marcos León. Damos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. Marquito, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Marquito, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y estamos acá dispuestos a lo que sea para servir, para cantar unas canciones, para hablar un poco sobre lo que haya que hablar, sobre lo que me toque decir y que todo sea como Dios quiera y para su gloria y a las órdenes. Gracias por tu tiempo, Marcos. Lo que más cuesta en el mundo, en el momento, es el tiempo que uno va dedicando a todas estas invitaciones que nosotros estamos haciendo, estamos queriendo crecer. Es el segundo programa que hacemos en alto vuelo aquí por tu canal. Y quiero repetir, te avisan a tus amigos, a tu grupo juvenil, a tu consejo pastoral, a tu párroco, que estamos arrancando Alto Vuelo, canal 25 de Tigo y canal 472 de la grilla de IPTV Copaco. Esto va a ir creciendo en más canales. Vamos a acaparar todos los canales, así es que vayan preparándose. Pero, César, no podemos arrancar sin hacer una hermosa oración y ya aprovechar la presencia de nuestro hermano Marquito con su música y hacemos una oración y cantamos, César. Así es, entonces invitamos a las personas, a vos que estás viendo, si estás viendo este programa, no es por coincidencia, no hay coincidencia, solamente diosidencia. Dios ha permitido que nosotros estemos aquí, Dios ha permitido que vos puedas ver este programa, Dios ha planeado este momento para encontrarse contigo y para dar tu mensaje en este tiempo tan importante de nuestro querido Paraguay. Por eso te invito aquí con el acompañamiento de nuestro hermano Marco, mi hermano Pedro, aquí quien les habla César y nuestras familias y las familias quienes están observando en este momento, nos ponemos en actitud de oración para pedir al Señor su bendición y poder encontrar una respuesta tal vez de lo que vos estás buscando. Y comenzamos este momento en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Ya estamos en la presencia de Dios. Yo no sé cómo suele ser tu oración. Si lo haces arrodillado, si lo haces con tu familia, que es lo mejor. Si lo haces en el auto, en el colectivo. Si haces en el alto vuelo también. Pero un momento para poder ponernos en la presencia de Dios y pedirle a Dios que pueda guiar nuestras vidas, guiar nuestros sentimientos. Estamos en Paraguay en un momento muy importante de elección. Y pidamos a Dios, por la poderosa intercesión de nuestra Madre María Santísima, y que el Espíritu Santo pueda guiarnos para que hagamos una elección, una buena elección. Dios dirige todo. Dios dirige nuestro camino si le dejamos. Dios obra en nosotros si le dejamos. Dios no atropella. Dios no puede abrir la puerta de tu corazón si es que
en tu familia cerraste un hermoso cuadro donde dice, está Dios en la puerta ahí y dice, si alguien escucha mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero si te fijas en el detalle de esa oración, la puerta no tiene picaporte por fuera, tiene picaporte por dentro. Entonces, Dios puede obrar en nosotros si le permitimos. En este vuelo, Señor, queremos que tú dirijas. En este caminar, Señor, queremos que tú nos ilumines. Gracias por escucharnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por perdonarnos. Gracias, Padre Santo, porque contigo lo tenemos absolutamente todo. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Y te cantamos esta hermosa canción, Señor. Mi pensamiento vive solo en ti. Eres la luz de mi vivir, Señor. Basta entrar y abrirme para amar. No necesitas preguntar, te amo. Hay un clima todo diferente que calienta y mueve a nuestros corazones. Es como un sueño, es como un sueño. Yo me doy por entero, tuyo es mi corazón. Y a tu lado yo siempre sigo. Ya no hay más tal vez, basta querer para verte otra vez. Ya no hay más tal vez, basta querer para verte otra vez. Gracias, Padre Santo, por escucharnos. Infinitas gracias, Padre, infinitas gracias. Para ti la honra y la gloria. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, señoras y señores, seguimos con el programa Alto Vuelo TV y como dijimos hace rato, hoy tenemos un invitado, pero de lujo, pero lo que yo estoy medio confundido, Pedro, porque en realidad no sé si vamos a permitirle que predique, que cante, qué es lo que vamos a hacer, porque yo primeramente le conocí a nuestro amigo Marcos como músico hace muchísimos años ya, y desde el día en que le conocí, así como dijimos hace rato, siempre cantó bien y realmente queremos exprimirlo al máximo, querido Pedro. ¿Quién es lo que es Marcos León, Pedrito? Marcos León, acá tengo mi copiatín, Sí. que es muy importante. Sí. Hijo malcriado de Dios Sí. Todopoderoso, así se presenta. Así lo. Hijo malcriado De Luque. del Dios Todopoderoso y de Luque, evidentemente. Sí. Encima, right. Sí, y encomendado siempre a Nuestra Señora María Auxiliadora. Mira que es también patrona del país, Víctor Cabañas. También. María Auxiliadora, sí, sí. Parece que no malcría todo, María Auxiliadora. Parece que no malcría todo, ¿eh? Sí, señor. Privilegiado esposo de su bellísima esposa Diana, papá loco de María Eva y Maximiliano, que está en camino. Sí. Está en camino. ¿Dentro de cuánto? 2 meses, ¿va? Sí. Un Yo mes. mediante fines de mayo, si cae para la fiesta de María Auxiliadora. Ah, muy- Muy bien. Qué Muy bueno. bien. Excelente, fantástico. Presidente de Generación Provida y miembro del Foro de Diálogo Civil, que es muy importante, Marcos. Provida. Defendemos evidentemente los que profesamos la religión
Tenemos que definitivamente defender la vida, Marcos. Así es, Pedrito. Y nosotros somos católicos, somos creyentes, esa es una misión. Pero todo lo que es pro vida, gracias a Dios, nosotros tenemos las herramientas, tenemos los textos y ya la defensa de la vida, si bien nuestra Iglesia Católica, maestra en humanidades, es la que nos da los lineamientos y los argumentos, estos argumentos son ciudadanos, son desde el punto de vista de la filosofía, son desde el punto de vista de la medicina, estas herramientas que nos permiten hoy defender la vida en cualquier lugar y poder defender con contenido científico, con contenido ciudadano, contenido filosófico. Y si bien muchas veces escuchan, no, los pro vida, ellos son todos fundamentalistas, te hablan con la Biblia. Por supuesto que Dios nos pide defender la vida y nos da también en la Biblia las palabras que Él mismo nos indica, pero también, como les dije antes, ¿verdad?, nos da las herramientas científicas y ciudadanas para demostrar que la vida se debe defender desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, ¿verdad? César, estamos en una situación, mejor dicho, momento muy importante para el país, para el Paraguay. Varios candidatos y la verdad no pude seguir mucho yo las propuestas de los presidenciales. Algunos han hablado de la vida, algunos se muestran por lo menos de palabra pro vida, César. Sí, justamente estaba analizando yo. Ayer, te comenté que ayer me fui con los varones, con mis cuatro varones. Me fui en la ciclovía porque hay dos mujeres. En casa somos ocho en total, ¿verdad? Cuatro varones y estaba caminando con ellos y mirando a mis hijos y pensando en la decisión que se va a tomar en esta fecha en nuestro país, ¿verdad? Y pidiendo al Señor realmente que bendiga este momento tan importante para nuestro querido Paraguay y que la decisión sea realmente una decisión que favorezca a esos niños que iban caminando, a mis hijos, a mi escalerita de hijos que iban caminando, pedía al Señor y quería pedir inclusive también aprovechando este espacio que el Señor nos da, que es este programa Alto Vuelo TV, pedir una oración fuerte a toda la gente que está observando para unir y para que sepan decidir. Y qué mejor motivar ese pedido, qué mejor acompañar ese quebranto de papá aquí con un hermano nuestro, Marcos, ¿verdad? Marquito, qué mejor es esa a la mitad, abrir los ojos a la familia y motivar y que tengan esa responsabilidad para poder saber tomar una decisión para nuestro querido Paraguay, Marquito. Así es, César. Nosotros tenemos en estos días que hacer un acto de defensa de la vida que implica mojar el dedo en tinta, y todo eso detrás implica consecuencias. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es mirar a los candidatos, observar, ver sus propuestas. Y muchos nos van a hablar de que ellos están a favor de la vida, la familia, pero nosotros tenemos que ir un poquito más allá y mirar un poco a los candidatos. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Si bien queda a lo mejor poco tiempo, estamos ya cercanos a las elecciones, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer y ver y estudiar a los candidatos. ¿Cuál fue su comportamiento antes? ¿Cuál es su comportamiento ahora? ¿Qué es lo que plantean? Porque hay muchos candidatos que también usan sí, yo estoy a favor de la vida y la familia, pero después, cuando llega el momento de la verdad, a veces no se manifiestan, o a veces no escuchan, o a veces no tienen palabra. Entonces sería importante que en este momento seamos nosotros exigentes y tratemos de investigar bien a quién vamos a votar. Por el grupo de WhatsApp generalmente corren por parte de varios grupos quiénes son los candidatos que han probado, que han dicho
que han defendido la vida con sus actos. Entonces es importante que nosotros veamos eso. Y muchas veces a lo mejor vamos a escuchar, no, pero eso es importante, pero es más importante la seguridad, es más importante la economía, es más importante otras cosas. No, no, señores. Claro. Y eso tenemos que ser claros. Para tener economía, para tener seguridad, para tener todo lo que hay que resguardar la familia. Claro, eso es importante, pero la primera postura que nosotros tenemos que mirar en los candidatos es cómo él ve o qué piensa hacer con los más indefensos. ¿Por qué? Porque aquel niño que está en el vientre de la madre no se puede defender, no hay alguien que lo defienda, no tiene voz para reclamar. Entonces, si un candidato está a favor de que se lo elimine ya desde el vientre de la madre, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué le va a interesar a ese candidato ayudarnos a nosotros a conseguir trabajo o ayudarnos a nosotros a que las condiciones laborales sean mejor, las condiciones de salud sean mejor? Si ya en el vientre de la madre está a favor con la eliminación violenta de aquel que no se puede defender, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros miremos y evidentemente como católicos nosotros tenemos que saber que no podemos votar a ningún candidato que esté a favor del aborto, que esté a favor del matrimonio igualitario, ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que saber que tenemos que ser bastante fuertes en esa decisión, ¿no? Fuerte, conciso y claro. Sí, sí. Antes de venir al programa, César, Sí. me mostré el video Sí, de un candidato que no le gusta la iglesia, que la iglesia es mi término voy a utilizar, un retraso, que la iglesia nunca hizo nada por el mundo, ¿verdad? Y un candidato no puede hablar desde su desconocimiento de lo que pasa. Y qué lamentable que un candidato hable así de una institución que defiende tanto la vida, que defiende tanto la paz, que defiende tanto todo, Marcos. Nosotros, de verdad me preocupó mucho esa situación, a lo mejor para llamar la atención, pero de esa forma yo creo que no se debe de llamar la atención porque no podemos nosotros querer llevar adelante un país destruyendo una institución tan grande como lo que es la iglesia, ¿verdad? A lo mejor es un ataque, bueno, es un ataque frontal, ¿verdad? Y qué lamentable eso, Marcos, porque evidentemente a causa de eso no defiende la familia, no defiende la vida. Claro, nosotros formamos parte de una institución que tiene más de 2000 años, viendo a la persona desde todas las dimensiones y buscando el bien real de las personas siempre. Entonces, un candidato que desconoce la riqueza que nos ofrece la iglesia en cuanto a buscar el bien común para los hombres, entonces evidentemente no puede ser bueno, ¿verdad? Inclusive hay que saber que el principio de subsidiariedad, por ejemplo, que es lo que muchas veces utilizan los comunistas como para decir nosotros vamos a darle plata a los pobres, ¿verdad? Eso nació inclusive de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y tiene una forma correcta de llevar adelante eso, buscando ayudar a los más necesitados, pero no simplemente darles dinero o darles lo que necesitan en el momento, sino que lo que busca es enseñarles a que ellos puedan lograr obtener lo que ellos necesitan, y si es que de repente no pueden obtener por cuestiones ya ajenas ya a su persona, entonces se los ayuda dándole ya, ¿verdad? Pero eso todo proviene de la sabiduría de nuestra Santísima Iglesia Católica, que también por supuesto es pecadora, pero un candidato no puede desconocer que la Iglesia Católica es quien durante estos años revolucionado muchísimo todo lo que es las ayudas sociales, la visión que tienen muchas veces los candidatos de cómo ayudar a las personas necesitadas. No se puede desconocer eso, ¿verdad? Muy interesante esta conversación que estamos teniendo con nuestro invitado del día. Tenemos que hacer un corte comercial para volver enseguida aquí en Alto Vuelo TV.
Bueno, seguimos, señoras y señores, con Alto Vuelo TV y no queremos desaprovechar la presencia de este gran amigo, Marcos León. Yo soy un gran fan de Marcos León y esta canción hoy conocí. La canción se llama Canta Tierra Poderosa. ¿Sí? Así es. Y bueno, en este tiempo tan importante vamos a escuchar un poco esta canción. Marquito, por favor, Canta Tierra Poderosa, una canción que podemos utilizar ahora como himno, inclusive en estos días. Es mi nación un canto de grandeza, héroes y victorias de verdad, arpas que resuenan en jazmín y en libertad, atieran las bendiciones de mamá. Canta tierra poderosa, con fe y bravura vences al dolor. Canta tierra poderosa, sangre y alma de gloria y honor. Sangre y alma de gloria y honor. Sangre y alma de gloria y honor. ¡Yeah! Puño, letra, melodía, Marcos León. Espectacular. Qué maravilla. Qué Canta maravilla. Tierra Poderosa, ¿eh? Canta tierra, Marcos. Inspiración. Y, hay una estrofa, pueden buscar la canción en YouTube y hay una estrofa que, bueno, siempre hablo un poco de esto, que fue inspirada en una de las fotos más representativas de la venida del Papa Francisco a Paraguay y que es una foto en la cual una niña que pertenece a la orquesta, que forma parte de la orquesta de Categoría, le entrega al Papa un violín hecho de basura. Y para mí eso habla muchísimo del paraguayo, que muchas veces nos toca lidiar con situaciones difíciles y el paraguayo en esas situaciones difíciles saca lo mejor, saca la música y se lo entrega a ¿quién? De su dolor saca... De su dolor saca lo mejor. Y eso lo pone a disposición de quién, del Señor de todo. ¿Verdad? ¿Cómo De dice Dios. la letra? ¿Cómo dice? Dice, Ponemos la melodía, ¿no? en esa parte, dice, transformas tu miseria en una mítica canción, desechos en melodías de amor. Y bueno, espero que la gente pueda buscar también en las redes y escuchar un poquitito la canción. Te encontramos en... Está en YouTube, está en Spotify, está... Como Marcos León. Marcos León canta Tierra Poderosa. Canta tierra poderosa. Qué bueno. Spotify también. Sí, Spotify, escuché que dicen Sí. en boliviano. Spotify. sí. Está en Apple Music, está en todas las plataformas, van a poder encontrar. En Instagram, ¿cómo te encuentran, Marcos? En Instagram, Marcos León. ¿Sí? Sí. Sí. Facebook, Facebook también, Marcos León. YouTube, Twitter, Marcos León. Sí, Twitter también, pero casi no uso las redes sociales últimamente, ¿verdad? Pero Ah, pueden buscar la canción en las otras plataformas. qué bueno. Fantástico, fabuloso. Y ahora en Ñande Yarañé. Exactamente. Ahora en Ñande Yarañé, sí. Nosotros, por comentarles a ustedes, hermanos, estamos creciendo en este canal, en esta... Ñande Yara nos regala esta posibilidad de poder transmitirles a ustedes, por eso dije hace rato, avisarle a tu grupo juvenil, a tu párroco, a tu consejo pastoral, a tu consejo económico, al vecindario, que estamos aquí anclados nosotros en Canal 25 de la grilla de Tigo y Canal 472 de la grilla de IPTV Copaco, y desde Play Store bajar la aplicación de Ñande Yarañé y poder disfrutar de este canal. ¿Por qué? Porque es una opción. Yo quiero que Ñande Yarañé sea una opción de tu familia para que de repente a las 3 de la tarde no veas Doctor Polo. Por ejemplo, que estés mirando algo constructivo, espiritual. Le va a llegar la noticia. ¿No? Entonces, yo quiero que este sea tu canal, una opción diferente. De verdad, que escuchemos, que veamos algo que pueda un poco construir. El canal tiene dibujitos animados, por ejemplo, por supuesto, de la Biblia. Y, por ejemplo, que tu hijo, tu hija deje de ver YouTube o cualquier cosa o Free Fire de repente para que pueda también, su opción sea Ñande Yarañé. Entonces, la opción es diferente. La opción que tenemos es Canal 25 de Tigo,
472 de IPTV Copaco y desde Play Store descargan la aplicación de Ñan de Yaran. Espectacular, fantástico, fantástico, fantástico. Entonces, es un poco Marcos también porque es, así también como yo le encuentro a César con su música en YouTube también César. Así mismo, César Alberto, YouTube, Facebook, Instagram, en Spotify. Pero lo que quiero agregar a lo que dijiste, ¿verdad? Estamos creciendo de a poco, dijiste, Pedro, ¿verdad? Estamos creciendo. Entonces, hablando de crecer, esta semana hicimos varias visitas en nombre de Alto Vuelo TV. Hicimos varias visitas, en especial un saludo muy especial a la familia de Claude Amarilla, tío Darío, un gran saludo, gracias por recibirnos. Ahí Pedro quiere destacar su regalo, yo me olvidé, no traje. Iván, me querés mostrar, es una cruz así, pero demasiado lindo. Sí. Me regaló tía Claudia, ¿era César? Tía Claudia, sí. Sí, me regaló, hicimos una oración enfrente de la Virgencita ahí en Luque, pero después vine a averiguar lo que me puse, ¿verdad? Ya me quise quitar. Porque esto es poderosísimo. Comprometedor. Así es que en esta visita lo que hicimos fue un poco también hablar del programa. Dijimos que íbamos a tener invitados así, pero de una envergadura impresionante, mi querido hermano César. Así mismo, entonces a todas las personas que se quieran unir con nosotros en esta misión, porque esto es una misión, es un espacio para evangelizar, es un espacio para hablar de Dios, es un espacio para hablar a favor de la familia, es un espacio para construir nuestro querido Paraguay. Entonces, si quieres unirte con nosotros, escribinos. Ahí está mi número en el Zócalo, el 0982712770. También está el número de mi hermano Pedro. ¿Tu número, por favor, Pedro? Sí, señor, al 0992573658. La idea es de que vos nos envíes un video de qué parroquia, de qué comunidad y decirnos aquí estamos viendo Alto Vuelo. Sí, señor, volá con nosotros, ¿sí? Soñá con nosotros, soñemos juntos. Estamos preparando algo grande este año, porque Ñan de Yaranio Peso y Potá. Así es que enviamos un gran saludo a toda la gente que está viéndonos y sabemos que van a hacer el tocorre con nosotros. Bueno, genial. El cantante es un poeta, el que escribe canción es un poeta. Ustedes son unos poetas. Yo puedo declamar lo que ustedes creen, pero no sé hacer como ustedes lo hacen. Pero vos cantás también, ¿eh? Tampoco te salvas. Y que los cumpla feliz me sale súper bien en re mayor. Vamos a traer un día la guitarra, también vas a cantar, así que no te voy a querer achicar acá porque sí vas a cantar, ¿eh? 1 minuto, 30 segundos, Marquito. Como poeta, un mensaje a los presidenciables, a la gente también. A toda la gente, de corazón les pido, sepan que el hecho de votar, el hecho de que ustedes elijan, tiene consecuencias, no en vano. Hoy Paraguay es luz ante otras naciones, somos el único país en Latinoamérica que le ha dicho al aborto en todas sus formas hasta ahora, ¿verdad? Y que vos le votes a un candidato que está a favor de la vida, va a seguir ayudando a que eso siga siendo así, que sigamos nosotros siendo luz. Y por supuesto, no solo que el Paraguay siga prohibiendo el aborto, sino que sigamos siendo un refugio para personas que buscan acá una pureza cultural, porque también tenemos nosotros esa experiencia, ¿verdad? Que hay personas que vienen de otros países y nos dicen, nosotros venimos a vivir en Paraguay porque aquí el tratar con la gente es fabuloso, el vivir la cultura que acá viven, la cultura de la hospitalidad, el que la gente, vos te vas a su casa y sin qué ni para qué ya por lo menos un tereré te ofrece. Así el Paraguay se comporta gracias a que somos un país pro vida, pro familia, que recibe al que viene sin decir de la mejor manera posible y dándole de cada uno un poquito, ¿verdad? Dije 30 segundos, pasó 30 minutos. Perdón. Genial. César, 30 segundos a lo que le decimos a la gente para antes de irnos a la pausa. Sí. No, vuelvo a repetir. Miro a mis hijos, ¿verdad? Miro el futuro, miro lo que me falta como familia, ¿verdad?
miro cómo estoy viviendo y en base a eso tengo que tomar una decisión. Hacemos una pausita comercial, decía un cantante de música paraguaya, Jay Puibulañan de Olla. Volvemos enseguida aquí en Alto Vuelo TV. TV. Parte final, señoras y señores, del programa Alto Vuelo TV. Estamos muy felices, contentos con la venida de nuestro hermano Marco. Ya dijimos, no sabíamos si hacerle predicar, hacerle bailar, hacerle cantar, pero para despedir el programa tenemos un material espectacular. Te dejo a tu cargo, mi querido Pedro. Fantástico. Escribe, canta, baila. Sí, señor. Es un loco del señor, de verdad, de verdad. El grupo se llama Ñande Yarañe Margot. No, perdón. No, Ñande Yara Rock. Ñande Yara Rock. Sí. Yo estoy con todo con el canal. Pero Se llama tampoco... Ñande Yarañe Sí. y el grupo se llama Ñande Yara Rock. Pero que al fin es el mismo Ñande Yara. En fin, el Ñande Yara es un quiebre de cintura, así como buen futbolista que yo soy. Sí, Ñande Yara Rock se llama el grupo, Marquito. Así es, y con Ñande Yara Rock compusimos esta canción que se llama La vida vale. Inicia diciendo que nuevos Herodes y Caínes más crueles quieren destruir la humanidad, diciendo las mentiras, ¿verdad? Que la vida no empieza en la concepción y otras mentiras que nosotros como católicos y como buenos ciudadanos sabemos que es mentira y defendemos la vida desde su inicio hasta el final, ¿verdad? Y lo que buscamos con esta canción es transmitir a todos y que todos busquemos ser verdaderos testigos del evangelio de la vida y verdaderos constructores de la civilización del amor. Así que espero que les guste esta canción y va el videíto, ¿verdad? Yo soy, Marco, estoy ayudando en mi parroquia San Ramón como catequista. Estamos en el proceso del IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Yo estoy llevando con jóvenes de 17 años y muchos están a favor del aborto. ¿Te acuerdas que vinimos a hacer en la parroquia un encuentro tratando un poco de poder explicarles a los jóvenes que no sirve, que no se hace, que matamos a alguien? Y yo me quedé, yo escuchando esta canción siempre me cuestiono, ¿verdad? Pero no solamente los jóvenes, mamá, papá también están a favor del aborto. Por eso dije yo hace rato que entre comillas hay muchas personas, muchos candidatos que están a favor de la vida, pero eso entre comillas. En las acciones, lo que importa muchas veces. Entonces, esta canción, Marco, nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias. Y claro que sí, es importante ver esa realidad y muchas veces, lastimosamente, tanto permeó esa cultura de la muerte que muchas veces hasta nosotros hemos tenido inclusive la experiencia, Pedro, te cuento, de que catequistas, gente que tiene que estar enseñando buena doctrina católica, enseñaba de que está bien el aborto en casos de violación y ese tipo de aberraciones, ¿verdad? Y nosotros, como Generación Provida, vamos a las parroquias, damos las charlas. En algún momento dado podemos, en otro programa, a lo mejor tocar un poquitito más esa parte del apostolado que hacemos y explicar un poco cómo podemos trabajar en las comunidades con eso. ¿A qué número la gente puede contactarte? 0991-781-046. Bueno, se nos hizo corto el programa el día de hoy, señoras y señores. Alto Vuelo TV. Estamos muy contentos nuevamente de llegar a tu casa y nuevamente te invitamos a que esta temporada, este tiempo en la cual estamos viviendo, con todo esto que hemos escuchado aquí de parte de nuestro hermano Marcos León, la música, el mensaje, podamos realizar un análisis y tomar una buena decisión. Estamos llegando a la parte final, mi querido amigo Pedro. Sí, señor. 1 minuto, lo parto en 2, 30 segundos, 30 segundos. Felicidades a los profesores. Día del maestro, ese que fue tu profesor desde jardín a lo mejor. Yo no tuve jardín. Allá, el 25 de diciembre, era primer grado, 7 años. Con razón. Sí, señor. Con razón. No, y ¿sabes qué? No, espera, mis profesores no eran así titulados. Escúchame, eran los famosos y conocidos profesor Abacaraí.
es empírico, pero de verdad. Y yo hasta ahora me recuerdo de mi querida profesora, ña Teresa. Y no, ellas no permitían que le digamos profesora porque ellas no son profesoras. Le decíamos señora, pero de verdad. Así que para los que han marcado nuestra vida con su enseñanza, feliz día Del maestro. del maestro. Y mayo arrancamos con el Día del Trabajador. Sí. Está de parabienes la parroquia del querido padre Víctor Cabañas, Sí. San José Obrero. Vamos a cantar ahí con él. Así es que estamos muy contentos, muchas cosas para festejar juntos, pero como vinimos, tenemos que irnos. Claro. Y Pero con buenísima música. sí, sí. Escribió él, es el responsable, le puso música, una hermosísima canción que te dejamos con un videazo espectacular. Queridos hermanos, muchas gracias por estar ahí con nosotros, que Dios les siga bendiciendo y le decimos hasta la próxima, hasta el próximo fin de semana con Ñande Yarañe. Muchas gracias. Chau, chau, chau. Hasta luego. Nuevos Herodes y Caínes más crueles quieren destruir la humanidad diciendo que la vida no comienza en la concepción. Es tu cuerpo, es tu vida y es tu decisión. Eres dueño de tu vida y de tu muerte. Veneno y chocolate hacen un buen morir. Que matar al enfermo es igual a matar el dolor. Basta de mentiras, con Cristo hay otra realidad. La vida hay que vivirla, desde su inicio hasta el final. Vale más que las estrellas, vale más que el mar. Y aunque a veces duela, siempre hay algo para dar. Es un don palpable, es el milagro de Dios. Es una canción hermosa que yo cantaré a mi Dios. Antes de formarme en el seno de mi madre, mi Dios me amó y me consagró, y hasta una misión me dio. Cristo dio su vida, en la cruz por mí murió. Y por eso es que mi vida vale la sangre de Dios. Quiero ser testigo de verdad, defender y proclamar de corazón hasta el final el evangelio de la vida. Y aunque a veces cueste continuar, juntos lo vamos a lograr. El fin será una realidad, la civilización del amor. María, guíanos a ser felices de verdad, a ser el pueblo de la vida, pueblo que vive para amar. Que estemos llenos de alegría, justicia, paz y libertad, donde la dignidad del hombre realmente sea prioridad. Pueblo para la vida, que nunca cesa de cantar, pueblo que viva en comunión, en la alegría y el dolor. Antes de formarme en el seno de mi madre, mi Dios me amó y me consagró, y hasta una misión me dio. Cristo dio su vida, en la cruz por mí murió. Y por eso es que mi vida vale la sangre de Dios.
Quiero ser testigo de verdad, defender y proclamar de corazón hasta el final el evangelio de la vida. Y aunque a veces cueste continuar, juntos lo vamos a lograr. El fin será una realidad, la civilización del amor. Y aunque a veces cueste continuar, juntos lo vamos a lograr. Y al fin será una realidad, la civilización del amor. La civilización del amor.